Y algunas personas, pues, con mucho estrés, diría yo, ante toda esta tormenta política que está viviendo el país. Y en medio de toda esta situación, pues salen a relucir las más recientes encuestas, en las que ponen a prueba pues, la labor que está llevando adelante este gobierno, encabezado por el presidente Varela, que parece que no le fue muy bien, una vez más. Con nosotros, el ingeniero Blandón, precisamente para abordar este tema y lo que acontece en nuestra bella nación Panamá. Buenos días. Ingeniero, un placer. Buenos días, Iván. Buenos días. Lo primero que quiero decirte es darte gracias porque me has dado aquí, mire, lo que me trajo aquí, don Iván. Ajá. Quieres que yo me ponga estas medias y este cordón. Voy a hacer una consulta a su asesora de imagen. De imagen, ¿no? De todas maneras, muchas gracias. Con mucho gusto. Es que yo quiero que usted se incorpore al movimiento al este, movimiento, ¿no? De la juventud. Usted sabe que hay veces que la gente dice, pero eso es un poco exagerado. Yo pienso que hay que darle color a la vida, ¿no? Y esta es una manera de... Hay que vivir la vida. De divertirse un poco en medio de todos estos pesares y males que nos agobian día a día. Hay que vivir la vida y sobre todo en medio de la confusión en la que estamos ahora mismo todos abocados. Yo quisiera, si me lo permiten, comenzar la intervención de la mañana de hoy dándole un pequeño análisis a la encuesta que publicó TVN en el día de ayer con respecto a la gestión del presidente. Reitero, los números que voy a usar son responsabilidad de la empresa Dister & Neira. El análisis estadístico que acompaña esos números son mi responsabilidad profesional. Le adelanto que esa encuesta fue tomada el fin de semana. Le adelanto además que los números de cualquier encuesta no hablan por sí solos, hay que explicarlo en el contexto en que ellos se están dando, y que además las encuestas deben tener consistencia interna. Si usted quiere hacer un análisis, mire cómo se hacen las preguntas. De eso quiero hablarle tan pronto que el director nos pueda poner la primera lámina de la encuesta, que es la gestión del presidente Varela en la serie que tenemos. Esta lámina que ustedes observan allí en sus pantallas, está todas las mediciones que Dister & Neira ha hecho de la administración. Pero eso es como una montaña rusa cuesta abajo. Eso, la línea recta que usted ve allí, que indica una caída, es la línea que señala la tendencia. Yo puedo predecir que de continuar el esquema actual de gobierno seguirá cayendo, como efectivamente ha sido la tendencia, y que se agrava porque en la última medición el presidente cae de 37 puntos en su índice de gestión. O sea, ese es el patrón que ha predominado constantemente. Con un slope, una inclinación de la curva de menos 1.95, lo cual significa que es una curva altamente pronunciada. No hay posibilidades, si no hay grandes cambios estratégicos, de que esa variante se resuelva. Si lo miramos contra el gobierno tiene una calificación de 25%. Ahora, ingeniero, tiene un punto por encima de lo más bajo que fue el 36% en agosto del año pasado. Y podemos seguir, póngame la siguiente lámina. Entonces hicimos una correlación entre cuál es la variable que más explica esta caída del presidente, y nuevamente, ante todas las variables que se usan en la encuesta, es la falta de transparencia del gobierno actual, no del gobierno de Ricardo Martinez, sino del gobierno actual, que en la última encuesta la transparencia es de apenas 12% y la falta de transparencia es de 85%. Esa es la variable que con más fuerza le pega a la gestión del presidente Varela, ahí la está, con una probabilidad de que un índice de correlación de 0.95%. Dice, ellos están indicando correlación entre aprobación presidencial y transparencia. La falta de transparencia es la variable que más influye en esto. Dicho esto, en general quisiera hacerle algunos comentarios profesionales sobre la encuesta. Póngame la primera gráfica, si puede volver a la primera para mantenerla ahí mientras termino la encuesta. Cuando usted mira el cuestionario ahí está, que Dister & Neira sometió a la población panameña, y conocido el cuestionario anoche, lo sometí también a la consideración de varios colegas míos que hacen análisis de encuestas y hacen encuestas, lo que se llaman pollster en inglés, Iván, y todos coincidieron conmigo que el 90% de las preguntas que Dister & Neira hizo en esa encuesta son encuestas sesgadas, son preguntas sesgadas. Es decir, están hechas con la intención de obtener el resultado que ellos quieren. Por ejemplo, ¿qué es una
pregunta sesgada. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿usted está de acuerdo con el incremento de tarifas eléctricas? Su respuesta es obvia. No. No. A nadie le gusta Porque nadie pagar está. más. Ahora, si yo le digo, ¿usted está de acuerdo que el servicio eléctrico panameño es bueno o malo? Entonces yo le voy viendo, porque a mí no más que interesarme lo que yo pienso, quiero conocer lo que piensan los demás. Ahí hay una pregunta, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que se investigue a Varela y a Martín Torrijos en el caso de Brecht? Claro que sí. Entonces, toda la encuesta está dirigida a ver el caso de Brecht. La pregunta en general debería ser, ¿ustedes consideran que en Panamá solo una empresa está metida en la corrupción? Para ir de lo general a lo particular. O sea, ellos estaban interesados en lograr los resultados. Y digo que esto es así, no porque sea responsabilidad de Isra Negra, esto es una responsabilidad de TVN y los dueños de TVN, los quienes mandaron a hacer las encuestas. Las preguntas tenían un objetivo, obtener los resultados que querían obtener. Y fíjense qué cosa más curiosa. Ante una pregunta que sí tiene que ser obvia siempre es, ¿cuál es el principal problema del país? Entonces, cuando usted mira, el principal problema del país para los encuestados es la seguridad. Después sigue el desempleo. La corrupción, que es el tema central de la encuesta, en el sentir de los encuestados, solo representa el 5%. Pero es decir, esto ha sido una tendencia desde hace mucho tiempo. Cuando hubo, se habla de corrupción... Una vez ocupó el tercer puesto. Pero fue lo más alto. Con 18%. Esta vez, incluso en medio de todo esto, es 5%. ¿Qué quiere decir eso en materia electoral? En materia de opinión pública. Que la gente no es que avala la corrupción, no. Es que no es parte de su problema diario. ¿Sí? No quiero decir con ellos que a la gente te está diciendo, bueno, roba, no. Es que ese no es el principal problema. Y cuando tú miras esto, entonces tú te das cuenta de que el sentir del electorado no está siendo medido por la encuesta. Porque no hay preguntas sobre el desempleo, no hay preguntas sobre el problema de la seguridad. La pregunta coyuntural es la que le interesaba a TVN, que era Odebrecht. Ni siquiera la corrupción en su conjunto. Entonces esto es muy peligroso, porque voy a sostener la siguiente tesis política en el día de hoy. Y quisiera darle algunos elementos para usted, y no se deje sorprender, porque esto es un momento muy confuso. Tenga algunas normas de objetividad. A mí me gusta que usted tenga su propia opinión. Coincida o no con la mía, es importante que usted tenga sus propias opiniones. Usted tenga algunas normas de objetividad para ver todo esto. Por ejemplo, cuando un gobierno hace una declaración que lo afecta, usted puede suponer que la información que ellos guardan adicional es peor. Perfectamente. Voy a dar un ejemplo de esto. Ayer la Procuradora General de la Nación, en su conferencia, dice que de acuerdo a la información que ella maneja y que ha recibido de Suiza, se han levantado, sus fiscales han levantado una serie de indagatorias a un número X de personas. Y dentro de eso llama al señor San Llorenzo. Cuando él estaba en la Caja del Seguro Social, Odebrecht no hizo ninguna obra en la Caja del Seguro Social. Usted puede asumir entonces que él está ahí por otra obra. Y la información que yo dispongo es que en el manejo del asunto en Suiza hay otras empresas involucradas. Ahora pregunta, ¿por qué esas empresas no son mencionadas por la Procuradora? Pregunto. Mañana yo voy a tener acceso a el acuerdo que se hizo en Suiza. Yo tengo aquí los acuerdos, les voy a hablar sobre eso, de Brasil y de los Estados Unidos. Y voy a hablarle un poco sobre eso. Pero fíjese, por eso le digo que el anuncio más importante que se hace en esa reunión es que se está investigando Odebrecht y la administración pasada, Martinelli, y se dice entonces que las investigaciones sobre los papeles de Panamá han sido suspendidas por un procedimiento que está en otro tribunal. Entonces no hay. ¿Cuál es la noticia internacional? Que Panamá suspende las investigaciones sobre los papeles de Panamá. Claro. Y en Panamá lo que le ha metido la candela a esto es el problema Odebrecht. Ahora, ingeniero, yo creo que es importante y que usted nos aclare, ya que está tocando ese tema.
¿por qué todos estos países latinoamericanos están involucrados o son mencionados dentro del acuerdo que hace Odebrecht con los Estados Unidos? Odebrecht no coimió dentro de Estados Unidos. Voy para allá. Yo lo que quiero transmitirles, usted primero siempre sepa que cuando el gobierno da una información y le hace daño al gobierno, usted puede asumir que la que tiene es peor. Eso es una cosa que usted puede manejar. Dos, una cosa que usted puede manejar, que una información depende de quién se la dé. A diferencia de un argumento que vale por él mismo. Por ejemplo, la información que recibimos ayer es que hay 17 implicados, pero solo 7 u 8 se mencionan y todos son de la administración pasada. Entonces ustedes tienen que coger esa información, quitarle el prejuicio y entonces utilizarla para manejar esto, porque lo que se está manipulando es la verdad material. Eso es lo que se está manipulando. Cuando hay manipulación de la verdad material, usted tiene que ser muy agudo en esto, porque ahora yo le voy a decir qué es lo que dicen los otros acuerdos en Brasil, que el periódico La Prensa lo tiene y ha omitido informar cosas centrales de esos acuerdos. Ahora se lo voy a explicar. También usted debe tener claro que una acción vale más que una declaración. Por ejemplo, cuando el presidente Varela dice que su gobierno es transparente, en la práctica el actuar del gobierno no es transparente. Y el electorado evalúa a Varela, no a Martinelli en este momento, o sea, porque él no está en este proceso de la evaluación, como un gobierno falto de transparencia por muchas razones. La transparencia no necesariamente quiere decir que se robaron algo, puede decir que no nos dice la verdad, puede decir que no confiamos en él, en fin, mil cosas pueden ser. También usted debe saber como norma de objetividad que la verdad material se va a saber tarde o temprano. Entonces tenga un poco de paciencia, busquen los medios, ¿no así? Y se va a dar cuenta. Fíjese ahora la hilvanación de todos estos hechos que nos condujeron a la confrontación que ayer nos anunció el gobierno. Esa es la palabra que uso, a la confrontación. Desde hace varias semanas, el periódico La Prensa y TVN en particular ha montado una campaña sistemática contra el presidente Varela, atacando su credibilidad, su falta de accionar, que no ataca a Odebrecht, que no investiga a Odebrecht, con dos objetivos básicos: centrarnos a nosotros con una visera hacia Odebrecht solamente y con una visera solo a la administración Martinelli. Aquí la corrupción comenzó, terminó, inició y terminará cuando saquemos a Odebrecht y liquidemos a Martinelli. Pero siempre se habló que el presidente Varela contaba con el respaldo de esa estación de televisión. Sí, pero ellos han montado una campaña contra él para obligarlo a lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer es un resultado. ¿Cuándo sale la conferencia de prensa de la señora procuradora? Al mediodía. ¿Cuándo sale la encuesta de TVN? En la tarde. Ellos tenían los resultados. Los resultados de la encuesta eran aterradores. Como el gobierno carece de un análisis político de lo que está ocurriendo, las preguntas de la encuesta son preguntas sesgadas. Yo esa encuesta la tomaría, la rompería y la votaría, porque no sirve para nada. Porque una encuesta destinada a un solo objetivo: concentrar toda la atención en Odebrecht y concentrar toda la atención en Ricardo Martinelli y su gobierno. Ese es su objetivo político. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, usted que no está escuchando. Si yo le hago una encuesta y le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo con las tarifas aéreas que cobra Copa? ¿Su respuesta cuál hace? ¿No? ¿Usted está de acuerdo que Copa tenga el monopolio de las tarifas de las líneas en Panamá, del cielo abierto de Panamá? ¿Usted está de acuerdo con el monopolio ese? ¿Cuál va a ser su respuesta? No. Entonces, eso es lo que yo llamo cuando usted hace preguntas sesgadas. Y la encuesta está llena de todas esas preguntas sesgadas con un objetivo. Y esto viene sistemáticamente. ¿A qué llevaron políticamente al gobierno, al presidente Varela? A tomar decisiones afines a la línea lanzada por estos dos medios. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué la Procuraduría General de la Nación no nos dice lo que el procurador nos dijo, lo que el Contralor nos dijo? El Contralor nos dijo
que en Suiza no es solamente está Odebrecht, sino otras empresas. Y ellos saben que hay otras empresas. ¿Por qué no nos dicen el nombre de las otras empresas? ¿Será FCC alguna de ellas? Pregunto. La del señor Slim, la que tiene que manejar esta construcción de la ciudad hospitalaria. ¿Será por eso? ¿Será por eso, señores fiscales? Entonces, aquí hay una teoría. Entonces el gobierno ha impulsado la confrontación como mecanismo para resolver este problema. Y en medio de eso, se moviliza un grupo de personas esta tarde que no son expresión de la voluntad popular de este país. Usted puede estar seguro que en esa manifestación no van a haber campesinos, indígenas, trabajadores, clase media. Ahí va a haber los grupos con cada uno con sus propios intereses. Y es hasta ridículo que dirigentes políticos de partidos estén rasgándose las vestiduras que ahora quieren lanzar una lucha anticorrupción. Es ridículo. Porque la corrupción no inició ni terminará con Ricardo Martinelli. La corrupción es un proceso endémico en las sociedades que para poder combatirlo hay que crear instituciones fuertes. Hay que tener ministerios públicos fuertes. Hay que tener objetividad para mirar el caos en que estamos metiendo el país. Ayer, en la mañana, tuve la oportunidad de conversar con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Con el presidente de la Corte de Justicia. Y fíjese lo que él me decía. Ayer la misma asamblea también baja a primer debate el proyecto que permite los acuerdos para congelarlo. Y él me decía que en el año 2015 él, como presidente de la Corte, había sometido a la asamblea la propuesta de la ley de la delación premiada. Y me dijo una cosa interesante. Esa es la misma propuesta, lo que él propuso es lo mismo que está en el sistema penal acusatorio. Es lo mismo. En el sistema penal acusatorio existe la posibilidad de la delación premiada, que no es impunidad. Y los abogados que andan por ahí diciendo que esa es impunidad, ellos saben perfectamente, eso está en el Código Procesal Penal actual, señores abogados que ustedes aprueban. Y eso lo que es en la práctica es una pena negociada a cambio de información precisa para seguir otras investigaciones, de manera que cogiendo los peces pequeños podamos coger los peces grandes. Eso está en el sistema penal acusatorio. Eso fue lo que estaba propuesto allí. Entonces, se arma ahora un estado de confrontación total en el país. Por un lado, los papeles de Panamá se salvan de la investigación. Solo se habla de una compañía que nos quieren entretener en ese problema. Se olvidan de los trabajadores de Odebrecht, que hoy usted leyó un comunicado que me pareció sensato, me pareció firme. Yo me pregunto si los que van a la iglesia hoy estarán pensando en esos trabajadores. Y han logrado que el gobierno cambie su línea original a una línea de confrontación directa, de abierta confrontación política. Y el presidente Varela, como dirigente político que es, deberá saber que los problemas políticos se resuelven políticamente. El problema es que aquí hay gente jugando a la política con la justicia y utilizando la injusticia como arma política. A ver, el periódico La Prensa publica ayer, el lunes, fíjese cómo sigue esta historia. Todo lo que dice Suiza. ¿Quién le entregó eso a ellos? Los abogados de Martinelli. ¿Quién le entregó eso al periódico La Prensa? No hay duda. ¿Cómo el periódico La Prensa ha tenido acceso siempre a la información? A través del Consejo de Seguridad. No se engañen en eso. Crearon toda la situación para esto con miedo a la marcha. Hay que tener muy poca capacidad política para creer que ni Movín ni los abogados van a movilizar aquí decenas de miles de personas sobre una cosa que todo el mundo sabe cuáles son sus intenciones. Unos están por la creación de un partido, otros están por su creación, por sacar a Odebrecht para ellos entrar al negocio. ¿Así? Otros están allí por asustar a Varela. Otros están porque hay en desarrollo en el país
una teoría de que hay que suplantar el mandato del presidente Varela, por lo que ellos llaman el golpe suave, con un cambio institucional, ¿no así? En la que salga el presidente, la vicepresidenta, y entonces nosotros todos manipulamos la verdad. Entonces, el gobierno se encuentra ahora aislado incluso de su propia estructura de base, porque no hay debate político sobre esto. ¿Usted ha visto algún dirigente de algún partido político hacerle algún análisis al pueblo panameño sobre lo que está ocurriendo? No, aquí estamos en calle arriba o calle abajo. Y hay un intento serio y ahora cada vez más descarado de manipular la justicia. Nada más tiene que mirar el caso de Francolini para ver uno nada más. O todo esto que se está... Vamos a ver la verdad material. Fíjense que yo tengo aquí, miren lo que le voy a mostrar. Este es el acuerdo de Brasil que firmó Odebrecht. Y aquí están las firmas. Voy a poner para que vea que yo tengo el documento original. Digo, copia del original. Aquí están las firmas de los señores que declararon. Este informe de Brasil, que no tengo la menor duda que el periódico de La Prensa lo tiene, que es un acuerdo de cooperación efectiva entre Odebrecht, como todos hicieron todas las empresas, tiene en su artículo 19, y es a ese tiempo al que yo me quiero referir, en su artículo 19, una cláusula que dice textualmente que el Ministerio Público de Brasil no podrá divulgar este acuerdo hasta 6 meses de su firma. O sea, después de 6 meses. ¿Cuándo se firmó esto? Se firmó el primero, aquí está la fecha, el 1 de diciembre del 2016. Es decir, la Procuraduría panameña no podrá tener información oficial de la Procuraduría de Brasil hasta mayo del 2017. Y en ese mismo artículo se dice que Odebrecht tiene la posibilidad de pedir una extensión de eso. ¿Y por qué le da eso? Porque la intención del acuerdo en Brasil, porque o sea, esto es el Lavallato, esto no es nada, esto es un pedazo de la constructora Odebrecht, que era la que estaba metido en esto. Ese acuerdo lo que pretendía era que Odebrecht dijera, igual que las otras empresas, Andrade Gutiérrez, etcétera, todas las empresas que estaban metidas en esto, dijeran cuál era el modus operandi delictivo y que además el Estado se comprometía, una vez resuelto esta cooperación efectiva, a que ellas siguieran operando, como efectivamente el Estado brasileño garantiza que estas empresas sigan operando en sus respectivos países. Es decir, la procuradora oficialmente no podrá tener información de Brasil antes de mayo. Y por eso era importante para ella y es importante para nosotros que haya una especie de compromiso, porque Odebrecht sí lo puede hacer. Eso lo dice el acuerdo. El gobierno brasileño no lo puede hacer, pero Odebrecht puede hacer un acuerdo con Panamá. Y por eso era importante el acuerdo. Pero es que el acuerdo también va a poner en conocimiento de nosotros otras empresas que estaban en esto. Porque en Suiza, señores procuradores, y usted lo sabe perfectamente bien, no era una sola empresa. Y nosotros tenemos el derecho a saberlo. Pero yo estoy de acuerdo en una cosa con la procuradora. El tiempo jurídico. Y usted mira el acuerdo con los Estados Unidos, que aquí también lo tengo. Yo voy a tener mañana probablemente el de Suiza y se lo voy a traer para que ustedes los miren conmigo aquí. Y esto no me lo dio ningún consejo de seguridad. Yo no tengo ese privilegio que tienen otros. Aquí los abogados de la defensa no tienen información, pero los periódicos y el TVN tienen antes que todos nosotros. O por lo menos deben repartirlo igual, me parece a mí, ¿no? En el acuerdo con los Estados Unidos existe una cláusula de confidencialidad también. La procuradora dijo que Suiza había levantado el nivel de confidencialidad. Yo quisiera
si eso le llegó a la procuradora, a sus manos, ¿cómo esa información le llegó a la prensa? Si estaba en manos de la procuradora. ¿Cómo le llegó? Yo me imagino que el Consejo de Seguridad tendría acceso a esto. ¿Cómo le llegó? No quiero que la prensa me lo revele, porque ellos tienen derecho a la confidencialidad de sus fuentes. Pero yo tengo el derecho a pensar quién se lo entregó. Entonces, estamos frente a una situación sumamente compleja para venir a creerle el cuento a los Mota que este es un problema de Odebrecht y este es un problema que Varela tiene que sacarlos y que ellos se deben encargar de todo esto aquí y que lo demás no va para la casa. Panamá se encuentra en este momento en una espiral de una crisis en desarrollo. Y cuando usted mira ahora el cuerpo social de la sociedad panameña, de él están haciendo la simiente, las semillas, ¿sí?, de su propia cura. Y le puedo decir a estos grupos económicos que hoy quieren asaltar el poder político en su totalidad, que lo que están propiciando es una confrontación en la que van a perder ellos. Nosotros nos vamos a quedar en Panamá. Muertos, presos o vivos, no vamos para ningún lado. No tenemos opción de salir huyendo. No tenemos casa en los Estados Unidos, ni palacios en Suiza, ni cuentas cifradas, ni offshore en ningún lado. Nosotros vivimos para morir aquí. Pero no vamos a morir con los brazos cruzados. Yo quisiera solicitarle al señor presidente de la República que haga un análisis de la situación política real. Porque si el que le vendió la teoría que él de esto va a salir sin acuerdos políticos para poder gobernar lo que le resta a su padre, le está mintiendo. O él se está engañando. Aquí solo las fuerzas políticas tienen la facultad de poder llegar a los acuerdos para resolver la crisis. O si no, se dejemos a la espontaneidad, a los grupos sociales, a los grupos empresariales, que se van a disputar es el botín. ¿Usted vio alguna vez a Movín preocupado por la crisis en el sector agropecuario? Por las importaciones que nos ha liquidado. ¿Usted lo ha visto a ellos eso? ¿Lo ha visto preocupado por el alto costo de la medicina? ¿Usted ha visto a la Cámara de Comercio denunciando la cantidad de hechos delictivos que en los medios de comunicación salen a todos los días? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto a la Cámara de Comercio protestando por la excesiva reclamos de SACIR? ¿Usted lo ha visto? ¿Lo han expulsado? ¿Usted ha visto a la Cámara de Comercio preocupada por la cantidad de obras que en mal estado nos han entregado? Porque en el caso de Odebrecht, todas las obras han sido entregadas con alta tecnología. Aquí lo que hay en discusión es un problema de un delito que yo creo que hay que investigar. Hay que sancionar, hay que investigar. No soy yo el que debo decir quién es el que cometió el delito. Pero aquí hay gente ya, sin tener las pruebas materiales, poniéndote en primera plana a los que ya ellos condenaron. Y habrá que saber, estimados televidentes, si las pruebas con que goza tiene la procuradora son elementos reales o es una acción de coyuntura para calmar a los leones de su propio bando que intentan comérselo, porque no es el pueblo el que le está reclamando a la procuradora, fíjese. El pueblo le está reclamando al gobierno, ¿sabe qué? Seguridad, empleo, la canasta básica, el agro, medicinas. Eso es lo que el pueblo está reclamando. ¿Quiénes están reclamando esta lucha? Son los que quieren asaltar, unos con una razón y otros con otras razones, pero se quieren quedar al botín. Fíjese al final qué es lo que están intentando. Concentrar todo y exclusivamente en Odebrecht y todo y exclusivamente en la administración Martinelli. Aquí, ahí. Jugamos aquí y no podemos salirnos de ese juego
perverso que nos han metido. Pero es que eso se va a romper. Porque además, métele ahora el componente internacional y tiene usted la ecuación perfecta para la implosión perfecta. Probablemente los sectores más radicales de la sociedad estén echándole humo, abanicando esto, porque esta confrontación va a llevar al poder a los radicales. Y cuando hablo de los radicales no me refiero a la izquierda solamente, me refiero a la derecha ultrista que hoy se ha tomado el poder en muchos países del mundo. Y todavía no hemos visto el efecto que va a tener la política de Trump, ¿no?, en nuestro continente, que ya le plantea serios problemas a México y que nos va a plantear serios problemas a nosotros. Ayer hablaba con un expresidente de la República, almorzaba con él, y un periodista amigo mío, y le decía que una de las preocupaciones más serias que yo tengo es la falta de perspectiva de nuestros dirigentes políticos. Nosotros no estamos pensando en las próximas generaciones. Estamos pensando en las próximas elecciones y en la repartición del poder económico a costa de destruir la patria. Este es un país de muchas perspectivas. Nosotros hemos construido un país en el que nos podemos sentir orgullosos de él. Sus errores, sus desastres. Agrio es tu vino, pero es tu vino. Pero aquí hay gente con las fauces llenas de dinero que todavía siguen haciendo adoración a más dinero. Porque no es cierto que el que es millonario no va a robar. El que es millonario sabe mejor cómo robar. Tiene más estructura para robar. En el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que tenemos que construir son instituciones que paren, que limiten y que el panameño y panameña tenga conciencia de que hay certeza del castigo. Porque ese eslogan de que caiga quien caiga es una tontería. Porque siempre que caiga el otro y no el mío, entonces eso vale. Entonces ese juego viva de los políticos, usted ve ahora a los políticos tradicionales, la corrupción, todos contra la corrupción. Y cuando tú sabes qué hiciste. ¿Sí? Odebrecht está aquí desde hace mucho tiempo. Las prácticas de la corrupción están intrínsecas en la sociedad panameña. Es una sociedad comercial. Aquí cuando nos venden algo defectuoso por bueno, eso es un acto de corrupción. Y eso no ocurre aquí en este país. Entonces yo le quiero hacer estas reflexiones porque el país ha entrado en la confrontación, no se engañen. Aquí va a haber muertos y heridos. Y entre más rápido se enteren de que están en medio de esa guerra y busquen una solución política, porque al final la van a tener que encontrar con los muertos y con los heridos, es mejor para el país. Déjese de estar pensando en venganzas. Hay que pensar en el pueblo. Es el interés de la gente el que debe prevalecer. Y todas estas publicaciones de poner en primera plana a los Martinelli, a San Llorens, eso es parte de... Porque para ellos el trofeo es, si tú pones preso a Martinelli, te salvaste a la historia. Eso probablemente hubiera sido cierto al principio del mandato del presidente. Eso ya no es más cierto. El presidente tiene su propia historia. Y este levantamiento de este alarde de la corrupción se lo va a llevar a él. Y los que hoy, señor presidente, dicen ser sus amigos, mañana los van a entregar a los leones, sin piedad. Entonces esta es una sociedad que no puede seguir así. Le voy a dar algunas cosas por qué y termino con esto. Usted tiene que preguntarse, ¿qué está pensando el hombre y la mujer de Arraiján? ¿Qué está pensando el hombre y la mujer de Chorrera? ¿O qué están pensando los miles de trabajadores de Odebrecht que hoy viven la zozobra de quienes desde el poder de TVN están todos los días hablando contra sus empresas, hiriéndoles el sentimiento de hombres y mujeres que construyen el país? ¿Qué estarán pensando ellos? ¿Ustedes creen que ellos los vean ustedes como sus salvadores? ¿Ustedes creen, señores de Movin, señores de la sociedad civil, entre comillas, que ellos creen en su discurso anticorrupción cuando ustedes han coexistido con ella? ¿Ustedes creen? Entonces, piensen un poco en la gente de la 24 de diciembre, que necesitan el Metro 2, porque ellos se pasan 3 horas mientras ustedes duermen hasta las 9 de la mañana.
Ellos se tienen que levantar a las 2, 3 de la mañana para estar en la ciudad a las 6 y entrar a las 8, porque si vienen a las 7 u 8, llegan a las 10 y lo votan para el mísero salario de $500 al mes. Entonces es una obra que tenemos que construir. ¿O qué está pensando en Colón? Entonces ellos se dan el tupé de decir, no, esto lo acabamos mañana y saquen esto. Las obras que el gobierno paralizó tienen un costo multimillonario. Pero veamos el país del 18 y 19. En el 18, si es que tenemos país, nosotros tenemos las perspectivas de que entra a la mina, que representa un crecimiento de 3%, pero si no tenemos estabilidad política, el país se va a quebrar en 2. Y ya por ahí hoy hablando, en el periódico La Prensa hoy, la superintendencia investiga los bancos de Panamá. Fíjense, ya vamos contra el sistema financiero. Deberíamos investigar todas las finanzas de todas las empresas, incluyendo de la prensa, pues están todos, pues. ¿Por qué no investigamos la finanza de Copa? Pues investigamos la finanza de AES Panamá, las concesiones ¿cómo se llama? Eléctricas. Ustedes no se dan cuenta del escenario de guerra que han armado. Y en el escenario de guerra, el que tiene que perder es el que tiene. Porque lo que no tenemos, solo podemos perder la vida. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, escojan. Yo les aseguro que habrá una movilización, sí, y habrá bulla y cobertura. Pero el pueblo panameño no estará ahí. Las fuerzas de cambio estructural no van a estar ahí. Y lo que yo pido es que los partidos políticos asuman responsabilidades y el presidente asuma responsabilidades de calmar en forma efectiva esta situación en desarrollo que no sabemos para dónde va. Y que tengamos la responsabilidad de pensar en las generaciones, en nuestras mujeres, en nuestros hombres, que hoy tienen menos empleo que ayer, que hoy tienen menos ingresos que ayer, que hoy están más desesperados que ayer, que hoy están más cabreados que ayer. Entonces es esto lo que tenemos que mirar. No los intereses de los grupitos grandes que destruyen a Wacket para replantearse su riqueza. No importa que hayan pasado a los trabajadores de esas empresas por la más cruel agonía, que es perder el empleo sin perspectiva de conseguirlo. De manera que yo hago esta reflexión porque estamos en el camino del precipicio y estamos a pocos metros de él. O lo paramos, o lo empujamos, y los que vamos a la guerra y salgamos triunfantes, entonces sobre las cenizas reconstruiremos una patria diferente. ¿Le parece? Me parece muy bien, ingeniero. Hasta ahí llegamos. Gracias por su participación y sus acertadas palabras también.